Bueno, yo comencé a los 18 años, Ajá. hice sexto año libre de la Escuela de Agricultura y ya comencé a trabajar en junio en una bodega de Carmenza que desgraciadamente hoy ya no existe. Así que con 18 años recién cumplidos y haciendo sexto año libre, ya comencé a trabajar en el laboratorio de esa bodega y después, bueno, quedé a cargo de la parte enológica y prácticamente nunca me fui de esa bodega hasta que, bueno, después desapareció por distintas razones, ¿no? Eh, la verdad que yo fui a la escuela de agricultura porque quería ser médico, entonces tenía muy buena preparación en lo que es química Claro. y desde la escuela de agricultura, como todas las escuelas que eran dependientes de la Universidad de Cuyo, no ingresaban, no teníamos que rendir exámenes de ingreso. Yo ingresaba a medicina en forma directa en ese entonces. Ajá. Distintas razones de la vida me obligaron a hacer sexto año libre y comenzar a trabajar. Y bueno, ya me quedé en la enología. Vos no te imaginabas trabajando de esto, ¿no? No, no, nunca. Yo siempre me imaginé de chico, quise ser médico. No sé si es porque mi madre fallece cuando yo tengo 7 años y en ese tiempo de muy chicos ya ella tuvo una larga enfermedad. Entonces no sé si es que esa ilusión de niño de querer curar a tu madre hizo que yo quisiera ser médico. No recuerdo, pero sí me acuerdo que ya de muy joven, ya en la escuela primaria, yo quería ser médico y ingreso a la escuela de agricultura por la parte, ¿no es Con esa cierto?, idea. exacto, de que tenía mucha química con esa idea de ser médico. De bueno, después la vida me llevó a la parte enológica. Fue medio de casualidad. Prácticamente casualidad, yo estaba trabajando en una farmacia de un tío y después, bueno, se necesitaba una persona, en General Alvear se necesitaba una persona, nadie quería ir a Carmenza, los colectivos en Carmenza están diseñados para que la gente de Carmenza llegue a las 8 menos 10 por decir a la mañana acá, pero el colectivo de acá, para que eso ocurra, tiene que salir a las 6:30, Claro. 7 menos 20 para estar a las 7:10 en Carmenza. Entonces, quienes tenían que trabajar en esa bodega tenían que levantarse muy temprano y después no les coincidían los colectivos para salir cuando salían a las 8. Tenía que esperar que el colectivo de General Alvear, que salía a las 8:15, 8:20, llegara a Carmenza a las 9, 9:10 y de ahí volverse a General Alvear. Entonces Claro, era era muy un difícil trajín. conseguir gente. Yo que vivía allá era mucho más cómodo, mucho más fácil. Y bueno, comencé a trabajar en esa bodega, después me comenzó a gustar la enología, sobre todo lo más lindo de la enología es la época de la elaboración, que no es cierto cuando vos ves esa transformación de la uva o del mosto en vino. Ujú. Vas viendo los aromas, cómo van cambiando, los colores, sobre todo de los vinos tintos, en la fermentación de los vinos blancos que lleva a veces de 20 a 30 días, cómo va evolucionando, cómo van apareciendo nuevos aromas. Entonces, bueno, todo eso hizo que me agradara y me dedicara de lleno después, ¿no es cierto?, a esta profesión. Y en el 2003 yo comencé con un proyecto familiar muy pequeño eh, que, que, bueno, creció rápidamente a pasos agigantados. Yo no me lo imaginaba que iba a ser Esto de así. empezar con tu propio emprendimiento se dio también un poco por decantación, de decir quiero hacer algo propio. Sí, siempre yo intenté muchísimas cosas. eh, Fuera de la enología y no me fueron bien. Ujú. Nunca, siempre dije me gustaba ser médico y después cuando era empleado nunca me gustó ser empleado. Ajá. Más allá que siempre cuando lo fui quise ser el mejor y... Pero bueno, siempre buscaba salirme, siempre hablaba con el dueño de esa bodega y siempre le decía que prefería ser cabeza de ratón y no cola de león. Ujú. Y él, bueno, se reía y me decía
sí, que tenía capacidad para estar sentado a veces en la gerencia de esa bodega, que era grandísima. Yo no lo creía y bueno, me costó salirme. Cuando te acostumbras a un sueldo, es como una madera, como el náufrago se agarra la madera, ¿no es cierto? No la querés soltar, aunque la madera te lleve siempre más, te aleje de la costa y te lleve hacia el mar. Una vez que maduré, siempre digo que hay gente que madura antes, hay gente que madura después y hay fruta que queda en la planta sin madurar. Entonces un poco esto es lo mismo. Digamos, ser emprendedor no es fácil, tampoco es que sea imposible ni difícil. En el caso mío, comencé a observar que vender vino era muy difícil. Es muy competitivo. Hoy el mercado, un periodista decía los otros días que hay en el mercado más de 6.000 etiquetas. Ajá. Entonces nos pasaba a nosotros cuando llegábamos a una vinería, le decías que llevabas un buen vino, una distinta etiqueta, y el vinotequero te decía otro vino más. ¿Y dónde querés que lo ponga? Claro. Mirá, si ya no tengo lugar. Entonces él, para poner el tuyo, tenía que sacar otro. ¿Y qué seguridad tenía que el tuyo anduviera bien? Vos sabías que era buen vino, pero eso lo decide la gente. El vino es muy particular, es como los perfumes, es decir, cada uno elige un perfume. Si a todos nos gustara, todos andaríamos comprando el mismo perfume. Con los vinos pasa exactamente lo mismo. Entonces, comencé. De casualidad fuimos a cobrar a un pueblo chico que tenía no más de 5.000 habitantes. Observé que tenía 3 grandes casas muy lindas, muy modernas, y conversando con el conserje del hotel me decía que pertenecía a una persona que fabricaba perfume y lo vendía de la misma manera que Avon. Entonces de ahí digo, bueno, si ellos vendiendo perfume de esta manera puede lograr eso, ¿por qué no yo vendiendo vino? Y de ahí nace la idea de vender vino. Yo comencé vendiendo los vinos persona a persona. Los vinos no se vendían ni a vinotecas, ni a restaurantes, ni negocios. Simplemente era persona a persona. Desarrollé esta idea. Me llevaron años, ¿no es cierto?, también ver cómo hacíamos para conseguir vendedores, para que el producto llegara a los vendedores. Y bueno, una vez que lo hice, recuerdo que yo comencé en abril, mayo, y ya en noviembre me retiré de la bodega donde trabajaba. Y bueno, a partir de ahí, de esto que empezamos vendiendo 200, 300, 400 cajas, hoy estamos en un volumen de aproximadamente 22.000 cajas mensuales. Nunca dejamos de crecer, a veces nos estabilizamos, pero bueno, también el crecimiento de esa venta me fue permitiendo hacer todo lo que nosotros hicimos y logramos. Muchas veces la gente ve la bodega, pero bueno, no sabe el trabajo que hay atrás. Nosotros comenzamos en el 2003 alquilando una pequeña bodega. Las bombas me las prestaron, no eran bombas propias, y los caños con los que me iniciaran, los caños que estaban tirados en las bodegas que ya no usaban más, yo los cortaba, le ponía, ¿no es cierto?, un empalme, y así comenzamos. Los productos que me hicieron falta para esa vendimia me los fiaron hasta llegar junio. Entonces eso también se da un poco acá en Alvear, que te conocen, porque si vos lo querés hacer esto en Mendoza, donde es una gran ciudad y no te conocen, si no vas con el dinero, esto no ocurre. Así que bueno, así comencé, y en la medida que fui creciendo, bueno, ya compramos el terreno donde estamos hoy, donde está instalada la bodega. Hicimos un primer galpón, después se sumó un segundo galpón. Las oficinas eran muy chicas, igual que el laboratorio. Y bueno, siempre priorizamos
la parte de trabajo antes que las oficinas o que la estética de la bodega. Hace 5 o 6 años pudimos terminar la parte de oficina, la estética, ¿no es cierto?, digamos, de la bodega. Incorporamos una sala de degustación, sumamos, ¿no es cierto?, la sala de barrica subterránea, y bueno, después ahora sumamos, ¿no es cierto?, hace 3, 4 años pasamos a ser la primer champañera que tiene nuestro departamento, que no tenía, y bueno, nosotros la pudimos construir. Hacemos el espumante por el método Champenois, y también tenemos maquinaria de avanzada, no solo en la fábrica de espumante, sino también en todo lo que es la bodega. Y todo esto también se pudo hacer porque siempre, creo que tuve la suerte con el Banco Nación, créditos excelentes que me fueron dando, y bueno, eso también me permitió crecer. No solo es todo, ¿no es cierto?, dinero que fui sacando de la empresa, sino, si no hubiera sido por estos créditos, hubiera sido más difícil este crecimiento, porque muchos de estos créditos fue para incorporar tecnología donde yo abarataba no solo procesos, mano de obra, sino que también obtenía mucho más calidad. Entonces eso hacía, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, que es un dulce natural, mal llamado a veces nosotros mismos le decimos cosecha tardía, es un vino dulce natural donde paramos la fermentación, es un vino de 8 o 9 grados de alcohol y 50, 60 gramos de azúcar. Eso, si no hubiéramos tenido una centrífuga, hubiera sido imposible hacerlo. Jorge, quiero consultarte porque ahora ya conocemos, y lo que vos recién lo dijiste, la gente pasa, ve la bodega, pero por ahí no conoce todo el camino recorrido. ¿Qué se te cruzaba por la cabeza en ese 2003 cuando me imagino que le tuviste que meter muchas horas de auto porque había que conseguir los vendedores, las comunicaciones no eran las mismas que hoy? Pero ¿qué se te cruzaba por la cabeza? Estábamos saliendo de un contexto social muy complicado, veníamos de un 2001 de crisis, en el 2003 empezó un poco a recomponerse. ¿Qué era lo que pensabas? Bueno, un poco la idea y el convencimiento de que si otro había logrado hacer y tener esas hermosas casas, ¿por qué no lo podía hacer y tener yo? Ajá. Y la seguridad que iba a funcionar. Estaba seguro que iba a andar. A mí me costó salirme de una sociedad que prácticamente éramos amigos. Esta idea, este proyecto, yo estaba seguro y mis ex socios no. Uh-huh. Entonces en un momento me dicen, bueno, hacelo, si de última la idea es tuya. Y bueno, y cuando lo hice, yo vi el crecimiento que tuve en cuanto a venta de cajas, y bueno, y a partir de ahí ya comencé a hacer eso. El tener también te quita otras cosas. La gente muchas veces ve esa estructura, pero bueno, hay veces que no podés hacer ciertos deportes que antes podía hacer o que me gustaban. A veces no podés salir a caminar o a correr o irte a un partido de fútbol porque tenés que estar en la bodega, tenés que trabajar, o porque te llegó gente, porque tuviste un inconveniente. Entonces, desde el punto de vista de lo económico es bueno, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, familiar, por supuesto que también, pero lo que quiero decir es que también las empresas pesan. Las empresas pesan. Hay camiones que soportan 7.000 kilos sin problema, hay otros que soportan 20 y hay otros que soportan 100.000 kilos. Todos creemos que soportamos los 100.000 kilos, pero después el crecimiento de la empresa es el que te da esa pauta y el que te lo permite. Un amigo me dijo que las empresas llegan a la altura intelectual de sus dueños o de quienes la manejan. Entonces, en eso hay que tener cuidado y no querer dar el paso más largo de lo que te da el faldón, como dice el dicho. Porque la misma empresa te puede destruir
Cuando vos creces y no estás capacitado para ese crecimiento, lo que vas a hacer es fundirla. Claro. Y nosotros todavía no llevamos 20 años de vida empresaria, y 20 años es muy poco para una empresa. Es mucho para un ser humano, pero es muy poco como empresa. Las empresas no solo se hacen grandes por quien la dirigen, sino también por los empleados. Si tenés buenos empleados, buenos técnicos, todo ese conocimiento va pasando a las otras generaciones. Una empresa que tiene 100 años le debe mucho, en el caso de bodega, a los que se iniciaron como técnicos, a los encargados, a los empleados, porque muchos errores se subsanan y a veces esos errores los subsana la gente. Es decir, no es a veces una idea siempre del que dirige. Se ve al que dirige, pero no todo lo inconveniente lo soluciona él. Entonces, bueno, eso también depende mucho de tener buena gente. ¿Qué es el fracaso para vos? Me hablabas recién de que antes bueno, de este emprendimiento, de lo que es la bodega, tuviste varios fracasos con varios proyectos en los que te embarcaste, que es algo que los emprendedores conviven, ¿no?, con el fracaso. Sí, el fracaso, en el caso de un buen emprendedor, te hace rebotar. Mucho se aprende de la derrota, poco de la victoria. Entonces el fracaso te deja ese deseo de volver a empezar. Es decir, el fracaso para el emprendedor no es una humillación, no es una vergüenza. En el caso mío, es decir, era buscar otra cosa. Fracasé, pero Aprendiste. pero quiero hacer otra cosa. Si no me quiero quedar, está bien, fracasé, no me fue bien, perdí dinero, tiempo. Nosotros hicimos un proyecto, me acuerdo, con 3, 4 amigos y trabajábamos el sábado a la tarde y el domingo a la mañana, y estuvimos como 3, 4 años trabajando sábado a la tarde y domingo a la mañana porque no disponíamos de dinero, porque lo teníamos que ir haciendo con lo que nosotros podíamos. Y bueno, y una vez que lo hicimos, no nos fue bien. Es decir, tuvimos un crecimiento y después nos caímos. Mirando para atrás, bueno, creo que no teníamos calidad en el producto que hicimos. Se nos ocurrió hacer un vermú. La presentación posiblemente no era la más adecuada. En fin, uno de los fracasos, como recién te dije, aprendés y mucho. Vas viendo esos errores que cometiste, por qué, y bueno, te van sirviendo para hacer, qué sé yo, otras cosas donde uno le va bien. Nosotros en la bodega hay cosas que salen muy bien y hay otras cosas que no salen tan bien. Y hay vinos que nosotros tenemos que destapar porque no nos agradó cómo evolucionó, o porque cometimos un error y eso la gente no lo sabe. Pero perdiste el corcho, perdiste, ¿no es cierto? La gente que trabaja en la bodega perfectamente lo sabe que es así. Nosotros, si hay algo que no nos gusta, no estamos convencidos, no lo vendemos. También eso puede ser un factor de suerte, no suerte, sino de que me haya permitido crecer. En otras empresas a lo mejor eso no puede ocurrir, o porque el dueño no se entera, o porque el dueño no está en la parte enológica. Yo, al ser enólogo, bueno, estoy en continuo con los enólogos, los entiendo, y bueno, y si hay que destapar, se destapa. No me gusta, pero, es decir, prefiero, ¿no es cierto?, destapar una partida, perder ese dinero, pero no perder el consumidor. Eso creo que también nos ha dado a nosotros y nos ha posicionado muy bien. Y después el sistema de venta, donde nosotros no tenemos grandes distribuidores, nosotros tenemos pequeños vendedores, donde en la mayoría de los casos solo venden nuestros productos. Entonces salen a buscar ese mercado de una manera muy distinta que un gran distribuidor, que si no vende la marca A, tiene la marca B, y si no tiene la C, y si no la D. Y si no vende eso que es vino, y tiene, ¿no es cierto?, otro tipo de bebidas o otro tipo
de productos. Entonces se va vendiendo un poco de todo, le van dando los números, pero ningún vendedor tiene la camiseta puesta de la manera, ¿no es cierto?, que tienen los vendedores nuestros. 2 puntos, la fidelización tanto del vendedor como del consumidor y el respeto también al consumidor, ¿no? No, desde ya y también en la cadena productiva los productores. Yo muchos productores los conozco, Claro. Algunos tienen mi edad, así que nos conocemos de los 18 años, y otros los conozco porque eran hijos de productores que yo conocía, entonces sé cómo trabajan, sé lo que hacen, hay una confianza mutua y eso también me ha servido. Yo cuando comencé el primer año a elaborar en forma particular, quería elaborar 114, 118.000 litros en una bodega que tenía 300.000 litros de capacidad. Claro. Terminé elaborando 350.000 kilos y tuve que llevar uva a otra bodega. Esto un poco es por esa trayectoria que uno ha tenido que a veces no te das cuenta. Es decir, digamos, lo que, no sé si te aprecia o te respeta la gente o la confianza que te tiene. Siempre nos decía, donde trabajaba, ¿no es cierto?, en Carmenza, que uno nunca debe perder la confianza del productor ni de los empleados. Que el valor más grande que tiene una bodega es la confianza de los productores, entonces, y de los proveedores. Y si hay algún problema, siempre salir a la cancha enfrentándolo, diciendo la verdad. Y eso, en el caso mío, yo llegué a un momento que crecía y reinvirtiendo todo no me alcanzaba. Entonces me junté con los 2 proveedores más grandes, que son corcho y botellas, o los más difíciles porque los montos son los más caros. Y bueno, y los dos me dieron, ¿no es cierto?, a pagar, me dieron un crédito que a mí también me sirvió muchísimo, si no tampoco hubiera podido crecer de la manera que lo hice. Se han ido dando a veces, qué sé yo, uno cuando mira por qué uno crece y los otros no. Y bueno, suerte y después enfrentar estas dificultades con sinceridad y cumpliendo y respetando la palabra que se le dio, ¿no es cierto?, a esos clientes. Al día de hoy nosotros no hemos tenido nunca ningún inconveniente, que eso no significa que no lo puedas llegar a tener más en un país como el nuestro. Pero tratamos sobre todo de dar pasos firmes y seguros. En la medida que la empresa se ha ido haciendo más grande, bueno, más seguros tienen que ser estos pasos, porque ya antes cuando yo comenzaba era yo y 2 o 3 personas, claro. Ahora ya en total ya hay 32 familias en forma directa que dependen de uno, más productores, más proveedores, más vendedores. Entonces, bueno, todo esto hay que tener cuidado, hay que observar mucho el mercado para que no quedes anticuado ante presentaciones, ante gusto de la gente, ¿no es cierto?, de los vinos que desea. Si los vinos van cambiando continuamente, lo que pasa es que a veces el común de la gente no se da cuenta, pero si vos vas a una góndola de un año para el otro, las etiquetas son totalmente distintas. Entonces tenés que tener en esto, si vas muy adelante no es bueno, pero quedarte atrás también es malo. Jorge, te agradecemos porque hayas venido, realmente interesante esta entrevista, esta charla que hemos tenido y conocer un poco todo lo que hay atrás, ¿no? Lo que ha habido y cómo se ha construido este camino. Seguramente vamos a volver a charlar. Bueno, muchísimas gracias. Como yo siempre digo, no es la bodega, yo soy la cara visible, pero bueno, ya conmigo ya trabajan mis hijos, mi mujer desde que se jubiló, y bueno, y toda la gente en la cual confiamos y realmente de mucho valor.